Hola, colegas afiliados, afiliadas del CELAR, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Damos inicio a la primer videoclase de esta capacitación que ya han tenido su etapa de lectura dentro de las aulas virtuales, denominada El acoso escolar entre pares, herramientas para el aula. Está a cargo de la licenciada Paula Figueroa, a quien tengo la oportunidad y el honor de presentar para que pueda compartir con ustedes las ideas centrales en función de las inquietudes que tienen los y las docentes históricamente respecto a situaciones vinculadas al acoso, y también que vamos a ir profundizando en esta capacitación respecto al protocolo que ha presentado el Ministerio de Educación. Así que, sin más, los dejo con la licenciada Figueroa. Adelante. Bueno, muchas gracias, Guille, por la presentación. ¿Cómo estás? Bueno, la idea es retrabajar este tema, porque en realidad lo hemos trabajado en un curso anterior, que también abordamos lo que es la violencia, y vimos este tema de más centrado en adolescentes, era el módulo, pero bueno, más o menos las intervenciones son similares, ¿no? Algo que hay que tener bien en cuenta en esto, como para empezar, es eh, que siempre se trabaja en la convivencia, ¿no? Porque el conflicto es inherente a todo vínculo humano, entonces siempre va a haber situaciones de conflicto en cualquier lugar donde haya dos personas, ¿no? A partir de dos personas ya se puede generar un conflicto. Entonces, también debemos entender y reconocer que las escuelas son lugares eh, como eh, donde mejor podemos trabajar estas problemáticas, ¿no? Donde vamos a poder encontrar o donde se prioriza el poder darle herramientas, brindar herramientas a estudiantes para poder resolver de la mejor manera los conflictos, ¿no? Que los van a acompañar a lo largo de toda su vida. Entonces, bueno, a partir de esto, ¿no? Que comenzamos este primer módulo que ya tienen el escrito y tienen la guía de intervenciones en el aula. Ahora la idea es un poco trabajar algunas cuestiones que surgieron en este curso anterior, que no sé si te llegué a comentártelas, pero había una pregunta en el trabajo, ¿no? Que tenían que realizar, que decía, ante una situación de acoso entre pares, eh, ¿cómo se interviene? Y muchos y muchas habían puesto que darían una intervención a la policía o a un gabinete, o sea, cuando se identifica el problema, se da la intervención a la policía, la llamarían, se daría una intervención a un equipo especializado, a un profesional, por ejemplo, a un psicólogo, llamarían para que intervenga, cuando en realidad esto es algo que debe estar desde el día uno de la vida institucional, ¿no? Es decir, hay que tener acuerdos de convivencia, hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Un antes a las situaciones conflictivas, un durante y un trabajo posterior. Se divide, la intervención en esta situación se divide en tres etapas. El antes, el antes es toda esta cuestión de talleres con estudiantes, ¿no? El que puedan hablar y contar y tener confianza en sus docentes de referencia, porque algo que sucede en muchas situaciones de violencia entre pares es que los niños, niñas, adolescentes no confían en sus docentes. Entonces no les cuentan las situaciones que atraviesan. Y esta distancia, ¿no? Que existe hace muy difícil que puedan revelar o develar las situaciones de sufrimiento que están teniendo en ese momento. Por otro lado, también hay cierta tendencia como a criminalizar a quienes son o a quienes ejercen violencia, cuando en realidad son también sujetos de constitución psíquica, están aprendiendo a vincularse con otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante estas dos situaciones, ¿no? Tenés en el acoso, en la situación de acoso, tenés quien sufre el hostigamiento o quien sufre la violencia, ¿no? Quien la ejerce y quiénes son los espectadores, los y las espectadores de esa situación. O sea, que saben que hay situaciones de violencia, pero se mantienen ahí viendo, sin intervenir de ninguna manera, sin avisarle a adultos, sin hacer nada. Hoy justamente una niña me contó de una situación que vio de violencia y yo le pregunté, ¿y le dijiste a la maestra? Y me contestó que sí. Y me dijo, pero pareciera que a la maestra no le importó, porque no hizo nada. ¿No? Eso también es algo muy significativo, porque la próxima vez que suceda, no va a decirlo. De esta manera, con estas prácticas, se van naturalizando conductas que no están bien.
¿no? Por eso decimos también que la escuela es un laboratorio social, ¿no? No sé si alguna vez lo han escuchado, pero se le dice así, ¿no? Porque es donde se ensayan, ¿no? O se prueban ciertas modalidades vinculares. Y así sabemos si están bien, si son aceptadas socialmente o si no lo son. Entonces, al tener esta conducta como de, bueno, no, son cosas de chicos, minimizamos conflictos que para esos niños y niñas es su mundo completo, ¿no? Y intercede directamente en su constitución subjetiva, ¿no? Entonces, es importante que podamos, como, bueno, interferir. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Retomo la idea que estaba desarrollando antes, esto de pensar a quien ejerce la violencia como agresor, como violento o violenta. En realidad son sujetos en constitución psíquica que creen que cierto acto es gracioso porque tiene un grupo de espectadores que se ríen, ¿no? Que apañan, que avalan un mundo adulto que minimiza, ¿no? Y después esa violencia va en aumento cada vez mayor hasta que puede terminar con un suicidio de la persona que lo sufre, ¿no? Hay muchísimos y muchísimas estudiantes que han tenido intentos de suicidio por el hostigamiento y que sus agresores, ¿no? Las personas que están ejerciendo esta violencia, no se autoperciben como violentos, ¿no? Piensan que es algo cómico, que es algo que bueno, que no produce tanto daño, hay una falta de empatizar con esa otra persona porque se la percibe como distinta, entonces al ser distinta no puedo ponerme en el lugar de esa persona. Por eso es tan importante que desde las escuelas trabajemos los ejes de la ESI, que a veces pensamos, bueno, en una escuela, la escuela de mi hija, hubo una situación con la ESI que decían, ¿para qué tanta ESI? Bueno, la ESI no es solamente hablar de sexo, que es lo que muchos padres y madres y familias creen que se trata solamente de eso. Bueno, como docentes ya lo deben saber, deben haber trabajado mucho este tema, pero es muy importante informar a las familias sobre que la ESI va mucho más allá y se trata de cuestiones vinculares, ¿no? La ESI tiene un aspecto cognitivo que es el enseñar desde una fuente verídica, ¿no? Científica, con contenido científico, que les brinda conocimiento. También un eje emocional, ¿no? Tiene un eje emocional que es el que puedan aprender lo que es la empatía, lo que es el acompañar al otro, ¿no? Valores que son necesarios para todo ser humano. Y también un eje que es el saber hacer, ¿no? El que puedan poner en práctica, el que puedan ser escuchados, escuchadas, el que puedan sentirse protegidos por sus docentes, ¿no? Y por su institución. Y también estas herramientas que vemos a través de la ESI, vemos cómo en estas situaciones de acoso escolar, ¿no? Entre pares, son fundamentales para poder prevenirla. La idea de todas estas capacitaciones, la idea del protocolo brindado por el Ministerio de Educación, es que podamos prevenir las situaciones de acoso, con talleres, con una escucha activa, con también, bueno, tenemos estrategias para el aula, estrategias para la institución. Aquellas estrategias para el aula, una de las que rescato, que dice el protocolo, o que dice el manual que brindan, es el hacer girar la palabra en el grupo. Hay veces que hay niños, niñas, que son portavoces, ¿no? del aula, que tienen más liderazgo que otros. Está bueno, hay que potenciarlo, pero también hay que hacerles entender que también deben, digamos, darle lugar, ¿no? a otros, ¿no? Entonces esto, ¿no? Girar la palabra, como permitirles otros roles, ¿no? Permitir que los roles sean dinámicos, que se muevan, ¿no? Fomentar, por supuesto, que quien tiene aquellas características de liderazgo las continúe sosteniendo, potenciarlas, pero no por eso permitir que haya una desigualdad con quienes no se animan a hablar, sino también trabajar en esa, llamémosle timidez de algunos niños, niñas que no se atreven a hablar por miedo de equivocarse, por distintas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, trabajar esto, ¿no? Trabajar con el grupo de pares en que no haya roles que potencien la desigualdad de poder dentro del aula. Que eso es algo que requiere mucha escucha activa, ¿no? Darnos cuenta, mirar a nuestros estudiantes y darnos cuenta, ¿no? De que podrían estar sucediendo algunas cosas. Otra de las cosas que me llamó la atención es que en la mayoría, digamos, como que en las respuestas que hubo en ese trabajo práctico,
quienes criminalizaban de esta manera, ¿no? O criminalizaban o patologizaban esto de llamar a un especialista en salud mental porque hay una situación de acoso, o llamemos a la policía, que nada tiene que hacer en un caso de acoso escolar. Quizás intervendrían adolescentes cuando ya la violencia es física y extrema afuera, pero hay mucho trabajo previo a esa situación puntual. O sea, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Cuando estalló, digamos, con mucha violencia física en el patio, ¿no? En el recreo o en las afueras, que también he escuchado docentes que dicen, no, fue fuera de la escuela, no nos involucra. O tenía el uniforme o no tenía el uniforme, son tus estudiantes, entonces te involucra de manera directa porque es un conflicto entre tus estudiantes, ¿no? Esto también como que hace al compromiso institucional que hay en relación a estos conflictos, ¿no? Eh, bueno, otra de las cuestiones era, en mi escuela eso no pasa, entonces no tengo que aplicar nada. Bueno, si en las escuelas no pasa, está bueno, qué suerte, qué bueno, pero es necesario aplicar todo lo que se refiere a lo previo, es necesario que propiciemos los espacios suficientemente contenedores para que nos puedan contar, porque posiblemente haya sufrimiento y no lo cuenten. Puede estar sucediendo también. Entonces necesitamos como crear una institución, pensar, ¿no? ¿Qué clase de institución educativa estamos formando para nuestros estudiantes, ¿no? Y también esto hace a cuál es el clima laboral que tenemos. Eso también es algo que es muy importante a la hora de poder acompañar y contener a nuestros estudiantes. Hablábamos, bueno, en la primera parte de la clase, ¿no? Como que me salté todo eso, me fui directamente al núcleo. Habla de que el acoso, esto que estamos viendo, el acoso entre pares, es una de las modalidades o una de las formas de violencia escolar, ¿no? La violencia escolar puede tener distintas modalidades o formas, ¿no? Distintas dinámicas, ¿no? Puede ser lo que es el acoso de parte de un directivo hacia de los docentes, las docentes, es también violencia, violencia escolar, también de estudiantes a docentes, o sea, hay muchas formas, ¿no? Y por eso es importante y fundamental el que poder tener una buena dinámica y trabajar estas cuestiones de aprender la empatía, ¿no? Que es uno de los ejes que también volvemos, que la ESI es fundamental o la base para trabajarla de manera transversal para mejorar un clima en la institución. También otra de las cuestiones que es fundamental tener en cuenta, que está en el documento, en la clase, es el tema de la violencia virtual o el ciberacoso, ¿no? Tengamos en cuenta que tenemos que hablar de estos temas y que no son, la escuela no está exenta o no es una cuestión de afuera, digamos, como muchas veces se la ha planteado, porque nuestros estudiantes son nativos digitales, han crecido en una cultura donde desde los 2 años aproximadamente han estado manejando celulares. Entonces, muchos conflictos no se inician en los pasillos, sino que se inician en las redes, sumado a un control parental ineficiente o casi nulo, ¿no? En cuanto a que sabemos de muchas familias que le entregan un celular sin muchos límites o sin muchos filtros, ¿no? Esto de darle acceso absoluto a YouTube, acceso absoluto a distintas plataformas que no tienen un control y que tienen mucho contenido para adultos. Esto lo digo en el sentido de que a muchas familias les va a parecer una locura dejar un niño o una niña de 6, 7 años solos en la plaza, pero seguro que le entregan un dispositivo sin supervisión, ¿no? Porque no se evidencia el peligro o no se tiene en cuenta el peligro que tiene el contenido a la hora de hacer uso, ¿no? de estos dispositivos. Y además, bueno, la cuestión es que muchas veces creen que todo el contenido es real, ¿no? Hay como una dificultad para diferenciar lo que es la fantasía de la realidad, que si no hay un adulto que esté ahí como poniendo cierto coto, digamos, al contenido, o explicando, controlando, bueno, puede haber distintas cuestiones que perjudican la salud mental. Eso es, bueno, como un apartado para tener en cuenta, porque muchas veces se cree que nada tiene que ver los docentes en este sentido, y sí hay, ¿no? Como trabajo con familias. En una oportunidad me tocó trabajar con adolescentes que la situación era, yo iba por el pasillo de una escuela, una secundaria, me tocaba trabajar con adolescentes de 12 a 14 años,
Yo iba caminando por el pasillo y una nena sale de un aula, nena, 12 años, tiene, sale de un aula y le agarra los pelos a la otra y la saca por la ventana y le entra a patear, delante mío, ¿no? O sea, y la situación era, investigando, bueno, lógicamente se la separó, la intención era expulsarla, el tema era que, bueno, había que escucharla, eso también, la escucha activa de no solo a quien sufre la violencia, sino también a quien la ejerce. ¿Qué le pasó en esa situación de impulsividad y agresividad que superó su umbral de pensamiento, que no pudo como encontrar otra forma de resolver ese conflicto, más que violentando a su compañera? Bueno, la situación se daba en que la agredida había publicado contenido editado de esta otra chica, donde la perjudicaba en estaba toda la escuela en las redes burlándose de esta chica. Y el efecto fue este otro, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la modalidad, cómo estamos hoy en día con esto como muy, muy fluido, digamos, entre lo que es lo digital, lo real, ¿no? Esto de que en ese entonces nos costó muchísimo a la directora, a la vicedirectora, a las docentes que estaban cada una en su aula y de repente pasó esto, a los que estaban dando la clase, que ahí se enteraron que nadie estaba prestando atención a la clase, ¿no? Porque estaban todos con los celulares. Bueno, sabían que estaban con los teléfonos, pero les dijeron que estaban buscando información o algo así era la situación. ¿No? ¿Cómo intervenimos en esta situación? ¿Cómo abordamos, ¿no? ¿Qué abordaje le vamos a dar a este conflicto entre adolescentes que tampoco podemos sancionar y expulsar a alguien que ha ejercido violencia en este formato, ¿no? De esta forma, ¿no? Porque sabemos que fue una respuesta violenta ante una situación que la superó, se vio desbordada y se agredieron físicamente. Después del episodio se llama a las familias cómo van a ser notificadas, cómo se les va a informar, cómo se va a trabajar, porque no sabemos qué respuesta va a haber de la familia. Entonces, no es lo mismo tener un trabajo ya fluido, ¿no? Continuo con la familia, que les hemos citado, que hemos mandado, aunque sea por mensaje, bueno, hoy existen los grupos de WhatsApp, esta comunicación constante con las familias, ¿no? Y que las familias muchas veces defienden solamente cuando su hijo o hija ha sido agredido o agredida. No se piensan qué hacer, es como que nunca las ubica la familia en el lugar de qué hacer si tu hijo o hija es agresor, cómo se va a intervenir, tanto desde la escuela, qué pasos vamos a seguir, y desde la casa, qué pasos deben seguir, antes de que suceda. Todo niño o niña puede ser agresor y agredido, entonces desde esa base partimos a que son conflictos de convivencia que se deben abordar con escucha, empatía, porque quien agrede también agredió desde un lugar, ¿no? Entonces trabajar ese lugar, por qué, cómo, y qué otras respuestas más asertivas puede tener ante una situación de conflicto. Porque la violencia, por lo menos en este caso, la violencia fue una respuesta a un desborde emocional. Antes que llorar, la agarró por el pelo. Y cuando hablé con la chica, me dijo eso. Yo estaba por llorar, entonces me dio tanta bronca que 12 años no tiene como la capacidad para poderse frenar a sí misma, la autorreflexión, una familia con una modalidad muy similar, ¿no? Muy similar que justificaba los actos de esta niña. Entonces, lo importante era trabajar previo con esa familia, o sea, que cuando sucediera supiera cómo actuar, ¿no? Así que bueno, se hizo un trabajo a partir de ahí, porque en esa escuela planteaban que no eran necesarios los acuerdos de convivencia porque ellos situaciones de violencia no tenían. Y cómo de repente te aparece y no tenés los dispositivos armados o aceitados para poder enfrentarlo, para poder intervenir. Entonces, ya que estamos a tiempo, que las escuelas no tienen ese tipo de violencia, como dicen, ¿no? Es importante que podamos hacer todo el trabajo previo, cosa que cuando suceda sea un abordaje puntual y se pueda tener un aprendizaje, ¿no? Que tenga un valor pedagógico esa situación de conflicto. Porque ese es el rol docente, ¿no? No sé si quedó, ya medio como que me emociona, empiezo a hablar mucho. Sí, no, espectacular. Sobre todo esto de, siempre pienso en ese hilo conductor o ese hilo rojo que hay entre casi el 99% de los cursos del CELAR, porque venimos abordando educación sexual integral, hemos abordado las guías federales con el doctor Gasiopo, contigo hemos podido abordar también la implementación de las guías y situaciones que se puedan dar.
Este año también estamos abordando no solo cuestiones de acoso, sino también de cómo construir proyectos. Y esto es lo importante también. Cuando vemos el protocolo, que también he visto yo algunas confusiones respecto de la 9718, que sanciona de alguna manera las situaciones de abuso y de maltrato, pero por sobre todas las cosas de adultos hacia niños o niñas, y la diferencia entre este protocolo de bullying y de acoso escolar, que también lo que busca es, como dijiste a lo largo de toda esta exposición, es trabajar sobre todo en lo pedagógico, en los aprendizajes, en los valores y en lo preventivo. Estamos muy acostumbrados a trabajar siempre en lo sancionatorio, ¿no? Tenemos un país que legisla siempre sobre los hechos consumados, siempre es reactivo, siempre reaccionamos frente a los fenómenos y trabajamos muy poco lo preventivo, ¿no? Entonces, la ESI como camino fundamental y todos estos protocolos, el 9718, el protocolo de bullying, inclusive trabajar protocolos internos en las escuelas, el protocolo de acoso del mundo laboral, porque los docentes también nos hemos dado cuenta que naturalizan muchas situaciones y relaciones interpersonales que muchas veces son violentas. Entonces, rescatar esto, ¿no? Que quienes pueden seguir el hilo de todas estas capacitaciones seguramente pueden interconectar todo, que no son azarosas tampoco las temáticas que damos y que ha sido un gusto también compartir contigo este Zoom porque he aprendido mucho también. Así que, bueno, muchas gracias. Tu minuto para despedirte y cerramos la clase de hoy. Bien. Y seguimos con las siguientes clases, que es el acoso entre pares por razones de género, que ese también va a estar muy interesante el desarrollarlo, y por razones, digamos, de discapacidad, ¿no? Hacia personas con discapacidad también, que se suele dar mucho y es muy común, y se naturaliza mucho también, ¿no? Entonces estas dos clases que nos faltan, porque la base es esta, digamos, como que la base para intervenir, para trabajar, el acoso entre pares es esta. Pero en las próximas dos clases vamos a trabajar más sobre las creencias de docentes ante estas situaciones, ¿no? Cuando se trata de niños o niñas y adolescentes que tienen como una diferencia con el grupo y que se considera que por esa razón está bien que se haga la diferencia, como se le dice, ¿no? Esto como que se marque este acoso, este bullying, y que se diga, bueno, pero también mira cómo actúa, cómo es, justificando lo injustificable, porque en realidad todos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces lo vamos a trabajar más sobre las creencias de docentes que sustentan o naturalizan estos tratos, ¿no? Con un discurso que avala ciertas prácticas que son peligrosas y que es necesario que las podamos reconocer para no repetir estas violencias. Así que bueno, espero que cualquier duda que tengan, preguntas que vayan surgiendo, las pueden ir poniendo en los comentarios. Muchas gracias.